Entonces, ya vamos a aterrizar entonces para hablar de teoría del caso. Ya vamos a entender por qué la teoría del caso es importante como herramienta de protección de un principio del sistema penal. Y parto con el ejemplo que yo te di, el derecho de la confrontación. Para poderles hacer el análisis del derecho, el artículo octavo de la ley 257 del 2008, que dice que toda mujer tiene derecho a no ser confrontada con su agresor. Tenemos que entender precisamente que ese es el derecho a la confrontación. La confrontación, yo les digo que es el máximo y es uno de los pilares principales del sistema penal acusatorio entre los homicidios. Tiene como una confrontación a través de la definición que hace el profesor Chiesa, está en 3 puntos. El primero, el derecho a la confrontación es la posibilidad de que la persona que está siendo juzgada por un delito pueda conocer la evidencia que lo está autoincriminando, perdón. Repito, es la posibilidad que tiene toda persona que está siendo enjuiciada a conocer la evidencia que lo está incriminando. Y no lo tomen como el famoso derecho del callo, no. Y es por eso que toda persona tiene derecho a estar, que está siendo acusada, tiene derecho a estar sentada ahí en pleno juicio y ver directamente la prueba que lo está incriminando, bajo el entendido de que sea un testimonio, bajo el entendido de que sea una evidencia, bajo el entendido de que sea un documento. Es la posibilidad de conocer esa prueba que lo está incriminando. Segundo, la posibilidad de que, si yo la conozco y no estoy de acuerdo, ¿qué voy a hacer? De contradecirla. ¿Y cómo lo voy a contradecir? Como decía el profesor Wilmore en los Estados Unidos, el contrainterrogatorio es la mejor herramienta para la búsqueda de la verdad. Porque es que nosotros tenemos siempre que una visión. Y ese momento, ese contrainterrogatorio puede ser el más esperado en un juicio oral. El senador que les digo en este caso, sí, yo llegué, estaba en tal parque, pero ese día yo no trabajé desde mi minuta, sino yo estaba en el otro parque. Y ahí pude ver claramente lo que sucedió bajo esa herramienta para la búsqueda de la verdad, ¿cuál? El contrainterrogatorio. Y ese contrainterrogatorio entonces está materializando ¿qué? Miren, un principio del sistema penal. Pero para poder ejercitarlo, instrumentalizarlo, necesito conocer ¿qué? La técnica. Y el artículo 403, dentro del mandamiento del contrainterrogador, los temas que se pueden contrainterrogar, precisamente habla frente que se puede impugnar bajo manifestaciones anteriores. Si este testigo me dijo que se encontraba en el parque El Virrey, pero su acta dice que no estaba en El Virrey, sino estaba en otro parque, ¿qué puedo hacer? Confrontarlo, pero no simplemente como un alegado. ¿Usted no estaba ahí? No, con preguntas. Por ejemplo, imaginémonos la siguiente línea. ¿Usted trabaja en tal empresa? Sí. En esa empresa le exigen a usted firmar una minuta al lugar donde usted llega. Sí. Usted es un buen trabajador, por supuesto. Y como buen trabajador siempre registra cada lugar donde usted está. ¿Sí? Porque si usted no registra eso, puede estar sometido a una falta laboral. ¿Sí? Si usted no quiere una falta laboral, no, por supuesto que no. Y revisando su hoja de vida fulanito y tal, usted no cometió nunca una falta laboral, no, porque usted siempre respeta esos registros que hace al llegar a su lugar de trabajo. Sí. Ahora díganos, por favor, si tal día usted firmó ese registro. Sí. Usted lo firmó bajo su responsabilidad, como un buen trabajador, como la cabeza del juez. Sí. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacerle la pregunta de que si él no se encontraba en el Virrey, por ejemplo, pero si usted no está en el Virrey, si no está en tal lugar, él me va a decir, sí, ahí me detengo. Y hago el otro proceso. Y esa es la pregunta que quieren ustedes decir. Entonces, díganos cómo va a decir ahorita, si le acaba de decir al fiscal, que usted no estaba en su puesto de trabajo, sino en el Virrey y pudo eso. No. Esto se hace como en un proceso de argumentación en el encierro. Ahí es donde yo entro como abogado y digo, señor juez, le vamos a creer a un vigilante que bla, 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 bla. ¿Sí ven? ¿Qué es este ejercicio?
Principio, técnica y materialización a través de qué? Dogmática, teoría del caso para que haga la argumentación. Si él me dice, no, si yo lo estuve, bueno, pues me dice que con manifestaciones anteriores. Pero yo tampoco puedo mostrarle y decirle, oiga, este es lo que usted le dijo a un investigador. No, yo voy a tener que técnica. Y esa técnica se hace con varios pasos. Uno es base probatoria. Y él me dice, no, yo no estuve en eso, por ejemplo. Entonces yo sé que voy a utilizar ¿yo cómo hago para utilizar esa entrevista? Esa entrevista no va a tener carácter de prueba. ¿Usted recuerda haber tenido una entrevista con un tal investigador? Sí. Y en esa entrevista usted dijo la verdad. Claro. Y usted lo dijo unas horas después de lo sucedido, específicamente tal día. Sí, claro. Ya transcurrió más de 2 años. Permiso, señor juez, para utilizar lo que acá estamos hablando como defensa, ¿no? Lo que la defensa ha marcado como evidencia número 7, por ejemplo. Ojo, eso es una entrevista y no es que yo esté diciendo que esto va a ser prueba. Yo la registro como evidencia para que, para efectos de control del juez, efectos de la publicidad. Únicamente cuando el juez dice esto se entenderá como prueba, es que se habla como prueba. Entonces, el juez no autoriza y no acerca al testigo. Y digo, ¿esta fue la entrevista que usted le rindió a fulanito de tal? Sí. ¿Acá está su firma? Sí. ¿Acá está su firma porque usted reconoce el contenido? Sí. Y en ese contenido usted dijo la verdad, por supuesto. Léale en voz alta, por favor, al señor juez, esta línea. Yo me encontraba haciendo turno en el barrio Bochín. ¿Sí ven? Ahí se hace el ejercicio de impugnación. Yo no peleo con el testigo como abogado, sino utilizo ¿qué? Las herramientas. Estas herramientas se llaman como técnicas. Y las técnicas es lo que protegen un principio del sistema penal. Iremos entonces, confrontación, la posibilidad de conocer la evidencia que me está incriminando. Segundo, la posibilidad de controvertir esa prueba que me está incriminando. Y tercero, y todas estas herramientas se tienen en el artículo 29, de poder excluir toda prueba que sea ilegal. Y así nos dice el artículo 29. Excluir toda prueba que viole el debido proceso. Será en una de pleno derecho. Ella que viole el debido proceso. Artículo 23 del Código de Procedimiento Penal, la cláusula de exclusión. Entonces tenemos estas 3 herramientas como derecho de confrontación y no únicamente están en nuestra Constitución, sino están en donde, a través de este bloque de constitucionalidad reconocido en tratados internacionales. Entonces, vemos todo lo que parece el juez. Estamos hablando del caso de violencia intrafamiliar. Llega el juicio oral y va a declarar la víctima. Y la víctima dice, señor juez, yo no quiero que este señor esté acá presente. Yo tengo un derecho y es a no ser confrontada con él. ¿Qué vamos a hacer? Y el señor dice, pero señor juez, yo tengo un derecho a estar acá sentado. Y pasa también con los niños, ¿no? Y se dice mandarían situaciones diferentes, indagatorias diferentes. Porque si él tiene derecho a estar ahí, pero ella no quiere estar ahí. En la misma categoría. Pero luego de reflexión. Pero es interesante que así se nos presentan muchos problemas. Por desarrollo que se hace los derechos y los principios en la ley, sin tener claro que la integralidad de la norma con la Constitución. Aterricemos entonces en teoría del caso. ¿Para qué realizar una teoría del caso? Precisamente para eso, para cumplir un objetivo del abogado litigante. Un fiscal realiza una teoría del caso para poder tener el conocimiento en determinar si una persona es responsable o no de una conducta punible y por eso demostrarla a quién, al juez. Igual una defensa hace una teoría del caso, precisamente para decir, hay otra historia que contar. Él fue,
pero actúa una legítima defensa. Hoy no puede. ¿Para qué sirve realizar una teoría del caso? Porque la defensa dice, si yo no hago ese análisis, yo a juicio voy a perder. ¿Qué medidas tengo? Un allanamiento, un preacuerdo. Y miren cómo una buena defensa no es aquel que siempre se va a juicio. Una buena defensa sí sabe hacer una buena evaluación para poder tomar una decisión. Ya vamos a ver lo que constituye una teoría del caso. La fiscalía, lo mismo. Siempre construye una teoría del caso para decir este caso se debe archivar, este caso se debe recluir, o decir, aunque yo tengo fortaleza en mi caso, no puedo ver con la duda razonable y mejor me voy a hacer un preacuerdo o aplicar un principio de oportunidad. ¿Para qué realizarla? Precisamente para eso, para tener una evaluación de mi caso. ¿Y cómo la debo construir? Miren, muchachos, siempre tengan presente lo siguiente: el corazón del abogado litigante se llama teoría del caso. Todo abogado en un proceso penal debe conocer eso como su corazón. El corazón de un abogado litigante se llama teoría del caso. Y desprende tres elementos: lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio. La integración de estos tres elementos hace que yo pueda hacer una correcta evaluación y pueda tener un caso exitoso dentro del rol que yo estoy desempeñando. Si yo digo que en el auditorio de la Universidad Simón Bolívar, el 20 de octubre del 2012, entra una persona y dispara para el conferencista para que se estalle, ocasionándole la muerte, ¿bajo qué tipo penal estamos hablando? ¿Eso es un qué? Homicidio. Alguien entró, me disparó y ahí quedé. ¿Eso es qué? ¿Un homicidio? ¿Dónde está regulado el homicidio? En el Código Penal, ¿no? ¿En qué artículo? En el artículo 23 del Código Penal. ¿En cuál? Correcto. Entonces, miren, ¿pero qué nos dice ese artículo? El que matare a otro. Y para poder desarrollar el que matare a otro, tengo que ir al artículo 9. Para que una conducta sea cumplida tiene que ser como lícita, antijurídica y culpable. Y yo tengo que conocer entonces si esa persona que entró, ¿a qué título responde? Autor, o coautor, un partícipe, un cómplice, etc. Un determinado. ¿Siguen? Elementos dogmáticos. Yo tengo que empezar a construir eso, que si yo como fiscal no lo individualizo como autor, sino como partícipe que estoy teniendo una falacia en la constitución de la imputación. Ese es el elemento cual, jurídico. Yo ya tengo cuáles son los elementos que tengo que llevarle al juez a través de la prueba, el convencimiento más allá de todo lo razonable. ¿Cuáles serán los elementos fácticos? Que el 20 de octubre del 2012, a las 11:30, ingresó un señor con una pistola 9 milímetros disparándole 2 veces al conferencista, ocasionándole su muerte. ¿Estos son elementos fácticos? Sí, trae hechos jurídicamente relevantes. Que es que a las 7:30 de la mañana el conferencista estaba desayunando una ensalada de frutas. ¿Eso qué trae? ¿Eso es pertinente para el caso? No. Entonces acá le voy a hablar de la segunda palabra que ustedes deben siempre tener presente: pertinencia. Los hechos que yo voy a traer a un juicio oral o en mi investigación, sea fiscal o defensa, siempre debe tener ¿qué? La pertinencia. Será pertinente de pronto si dentro del análisis que hace el patólogo establece que hubo un envenenamiento con la pastilla o la papaya. Bueno, por eso sigo construyendo mi teoría en caso, porque la causa de la muerte no fueron los disparos. Antes de que la decisión entrara, el conferencista desmayó, pero fue la causa de la muerte por un envenenamiento. ¿Quién será el autor de esta ecuación? ¿El que entró o el cocinero? Entonces ahí es donde vamos a nuestra tercera parte, el debate probatorio.
¿Cuál es la prueba que va a tener como base mi teoría del caso? Si tomamos la hipótesis A, que fue no, pues, la causa de la muerte fueron los disparos, ¿cuál puede ser la prueba? Todos ustedes, porque serán testigos ¿quién? Presenciales. ¿Qué más? Qué pena. La prueba pericial. El experto que dijo quién. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Que se encontraron unas vainillas, se encontró la pistola en la basura y se hizo un cotejo. Ahí vamos construyendo. Y eso es el elemento probatorio. Entonces, a cada elemento jurídico debo tener que un elemento fáctico y un elemento probatorio. Y acá entonces da el objetivo de construir una teoría del caso. Me va a permitir a mí aplicar la norma adecuada al caso penal. Me va a permitir a mí decir que eso no fue un homicidio doloso, sino posiblemente fue un homicidio culposo porque el cocinero no tuvo el cuidado necesario en la forma de qué? De la conservación de la fruta. Aplicación de la norma adecuada. O si estamos hablando a través de unos concursos. Concurso. Concepto dogmático. Pero luego traer a donde? Al proceso penal. Y saber si ese concurso aplica o no, es a través de una evaluación y la teoría del caso. Delimitación de la hipótesis directiva, porque apenas va a permitir generar varias hipótesis. El señor entró porque tenía rabia. Él estaba sentado y el conferencista le botó el señalizador.